¿Qué tal? Buenas noches, frías noches en Santiago de Chile, día miércoles, comenzando ya Fútbol y algo más. Y como todos los días miércoles tendremos al doctor Rodrigo Paz. Velus, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches ya a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales en esta nueva edición de Fútbol y algo más. Ya estamos a 24 de junio. Yo llevo 3 meses en la casa. La última vez que fui para la oficina fue el 24 de marzo. Y está aburrido, ¿no? Con la cocina. No, aquí estoy muy maravillado con mi mamá, mi papá, mi hermana, muy contento. Ojalá se alargue unos 6 meses más. Sobre todo con la cocina. Sobre todo con, no, andaba muy bien la cocina. No, yeah. Pero bueno, fuera broma, hoy día vamos a hablar de salud mental, probablemente tal con el doctor Paz, respecto de unos temas, claro, de temas muy interesantes que nos indicó así como en pauta el doctor. Así que lo pasamos a saludar. ¿Cómo está, doctor? Hola, Velus. Hola, Carlos Alberto, y vuelvo a saludar a César Navarrete en los controles. Bueno, con hartas ganas de hablar, como siempre el día miércoles lo espero con ansias y trato de prepararme lo más posible, de poder sintetizar las ideas principales que quiero plantear, con la esperanza siempre de que por un lado algo de esto le pueda servir a la gente para resolver problemas prácticos, problemas de su propio autocuidado y el de su familia, por un lado, y por otro, con alguna muy tenue y cada vez más tenue esperanza de que lo que pueda aquello que he ido denunciando pueda servir de alguna presión para que a quienes tienen la sartén por el mango, por decirlo así, en el manejo de la pandemia hoy día en Chile, tanto las élites que están dentro como aquellas que se presentan como opositoras al gobierno, puedan hacer las cosas que hay que hacer, que me parecen a mí evidentes y que no se están haciendo, y dejar de hacer aquellas cosas que me parece evidente que están contribuyendo a que la crisis se vaya profundizando. Hoy día tenemos ya, si contamos solo los casos confirmados con este examen PCR, que ya hemos dicho que tiene un 30-40% de falso negativo, si contamos los pacientes, entonces, o las personas, digamos, con los casos confirmados con este test que en realidad es tan engañoso, tenemos en Chile 254.000, o sea, casi 250.000 contagiados confirmados con este test. Y si sumamos los probables, casi 280.000. Y por otro lado tenemos, solo hoy día se reportan 226 muertes, que lejos parece, ¿no? Cuando era 1, 2, 3, 6, 7 muertos al día, vamos ya en más de 200 muertos diarios. Y si uno de nuevo cuenta los fallecidos confirmados PCR, suman 4.731, y los fallecidos probables, aquellos que se está esperando la confirmación, insisto, falsa de este test PCR, 7.800, o sea, casi 8.000, ya muy cerca de los 10.000 fallecidos que lamentablemente afirmé que íbamos a tener en Chile en marzo si no hacíamos lo que había que hacer. Y bueno, estamos ya prácticamente llegando a los 10.000, mientras un experto del MIT, del MIT, claro, Massachusetts Institute of Technology, MIT, ¿no es cierto?, que es una de las grandes centros de investigación del mundo, dice que, de acuerdo a las cifras que hoy día tenemos, pronostica que vamos a tener un pic de contagios en Chile a fines de julio, y que vamos a andar por lo menos por alrededor de los 20.000 muertos. Esa es la situación, digamos, en que estamos. O sea, mucho más de lo que usted nos manifestaba. ¿Se acuerda, doctor, que 8.000 empezamos como marzo? Sería el doble, más del doble. Siempre habló de 10.000. No, pero este estudio habla de 18.000, claro. ¿Cómo? No, pero el estudio que usted cita del MIT, que también lo leí, está alrededor de 18.000, 20.000 muertos. Así es. Pensando que
esto se va, el ascenso de contagios y muertes va a seguir progresando sin detenerse todo lo que nos queda de junio y buena parte de julio, que recién a fines de julio, acercándonos a agosto, podría empezar a caer la tasa de contagio y fallecidos. Yo me temo que es posible que el pic no sea ni siquiera en julio, sino que al paso que vamos puede ser incluso en agosto. Así que el escenario doctor, para la gente que nos escucha, ¿en qué momento se podrá ver alguna luz en este año? ¿Cuándo podemos asomar la cabeza en algún momento? Obviamente con todas las restricciones que se van a ir de aquí en adelante, pero ¿cuándo va a pasar lo más grave? ¿Cuándo podemos asomar la cabeza? Siempre nos preguntan, los auditores todos los días le van preguntando, hágale esta pregunta al doctor Paz. Claro, unas pueden ser muy interesantes, otras no tanto, pero es respetable siempre las preguntas de los auditores. ¿En qué momento se va a poder ver la luz? Si es que se va a ver la luz en este año, doctor. Bueno, para poder responder a esa pregunta, tenemos que primero entender por qué está pasando esto, digamos. ¿Cómo es posible que, a pesar de que el virus llega a Chile con meses de retraso, o sea, nosotros fuimos testigos de lo que iba a pasar en Chile si no se tomaban las medidas que había que tomar y que no tomaron países como Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Y a pesar de que vimos que es lo que pasaba cuando no se tomaban esas acciones, no las tomamos. Básicamente lo que hizo el gobierno de Chile fue ponerse a comprar a buscar ventiladores y ampliar la capacidad hospitalaria, como si esto se pudiera resolver, esta crisis, por esa ruta. Y la verdad es que era evidente que eso, lo único que iba a conseguir era aminorar un poco, levemente, la letalidad del virus, porque la solución no estaba en los hospitales finalmente, estaba en evitar el ingreso de extranjeros y de ciudadanos chilenos viniendo de extranjeros en la fase 1, poner en cuarentena en fase 2 a los que ingresaran, identificar a los contactos estrechos de los primeros contagiados y ponerlos en cuarentena estricta en ese minuto, y cuando ya estábamos en fase 4 y 5, poner en cuarentena todo el país, cosa que no se ha hecho. Entonces cuando Velo usted me dice, bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto? Bueno, esto va a durar. Hay dos maneras de responder a esa pregunta. Esto podría durar 3 semanas. 3 semanas. Si las élites de este país hicieran lo que han hecho los países que han tomado medidas en serio. Estamos hablando de Alemania, Nueva Zelanda, Costa Rica, etc. ¿Y qué han hecho esos países? Han hecho cuarentenas en serio. El problema es que lo que estamos haciendo todavía con el nuevo, entre comillas, ministro París, es más de lo mismo. Y de hecho, es tan evidente que estas cuarentenas, que son, primero que no son totales, o sea, todavía no tenemos a toda la región metropolitana en cuarentena. Todavía tenemos a parte de la quinta región en cuarentena y no a toda la quinta región. Ahora volvieron a reiniciar una cuarentena que hace 3 semanas atrás la habían bajado, ahora la volvieron a poner en Antofagasta, pero resulta que no es toda la región de Antofagasta. Hay varias comunas de Antofagasta que siguen sin cuarentena. Y ni hablar de otras regiones del país, como la octava región, donde el clamor ya cada vez más de científicos, ciudadanos, alcaldes, que están diciendo, por favor, ¿cuándo ponemos en cuarentena la octava región? Por lo tanto, no tenemos cuarentena nacional total, seguimos con la farsa de las cuarentenas parciales, y lo que es más grave, incluso las regiones, las comunas del país, donde se dice que hay cuarentena total, la verdad es que no hay cuarentena. Y voy a dar el dato ahora, que es muy relevante, y es que hace unos días atrás la Tercera publicó, citando, dice, fuentes de las Fuerzas Armadas. Interesantemente no dicen exactamente la fuente, dice, fuentes de las Fuerzas Armadas, dice el titular, revelaron que el 0,5% de todas las personas, de los 2,5 millones de chilenos que fueron controlados durante la última semana,
0,5% de las personas no tenía un permiso para estar en la calle. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando usted ve, y usted lo ha dicho, me acuerdo hace 2 o 3 semanas atrás, usted decía que a usted le llamaba la atención, usted salía, iba al supermercado y veía que estaba todo lleno de gente. Era como si no hubiera cuarentena. Bueno, eso no se debe, como ha dicho mentirosamente el gobierno, y hasta el día de hoy, buena parte de la prensa sigue insistiendo, incluso mi mismo colega, el doctor Sebastián Ugarte, que ya todos los días nos tiene acostumbrados a esta especie como de una especie de prédica donde le ruega a la gente que se quede en sus casas, como si esto dependiera de la gente. Y la verdad es que el dato duro que tenemos es que la mayoría de la gente que anda circulando en las calles está circulando con permisos, con salvoconductos, que son generados por empresarios. De hecho, Alejandra Matus, hace unos días atrás, publicó en Twitter un listado de varias empresas que estaban consiguiendo permisos, salvoconductos, etcétera, para sus trabajadores, obligándolos a salir a trabajar de manera ilegal, falseando la información. Y luego de esta denuncia que puso Alejandra Matos en Twitter, la ministra del Trabajo, la ministra Saldívar, se hizo cargo de eso, recogió el guante, como quien dice, y el gobierno publicó una página web, porque aquí todo soluciona con páginas web, proponiendo entonces, o invitando a la gente a que denuncie de manera anónima, dice, a estos empresarios que están entregando, gestionando estos permisos provisorios, salvoconductos falsos. Esa es la empresas que no son esenciales. ¿Cómo? Empresas exacto, que no son esenciales para la actividad económica. Exacto. Entonces, yo desde aquí digo, eso no es ninguna solución. No es ninguna solución. Y le voy a dar un ejemplo de como está de moda decirlo ahora, de primera línea. Mire, hoy se contactó conmigo un paciente, cuyo nombre obviamente no voy a dar, pero un paciente muy antiguo, yo lo veo desde que cuando trabajaba en San Bernardo, años atrás. Y este hombre, que es un hombre joven, yo hace años atrás le diagnostiqué una esquizofrenia. Y el asunto es que, gracias a Dios, tiene una familia extraordinaria que lo apoyó, pudo acceder a un medicamento extraordinario que para tratar la esquizofrenia, que se llama clozapina, que a diferencia de otros fármacos para tratar esta enfermedad tiene la gracia de que en un porcentaje muy significativo de pacientes esquizofrénicos, este medicamento permite que el paciente no solo se recupere de los síntomas psicóticos, de las alucinaciones, toda esta cosa más florida de la esquizofrenia, pero además se recuperen parte de su capacidad para poder motivarse, para poder trabajar, etc. Y este hombre lleva años trabajando, ¿ya? Con una enfermedad que sin tratamiento lo tendría absolutamente discapacitado. Trabaja. Fantástico. ¿Ya? Y hoy día me llama porque hay que hacer sus exámenes de hemogramas que se hace. Y yo le pregunto, ¿cómo estamos? X. Y me dice, bien. Y me imagino que está en cuarentena. Y no, me dice, nosotros seguimos trabajando. Bueno, y este paciente trabaja en una fábrica de dulces y galletas, que obviamente no es una empresa, de primera necesidad. De primera necesidad. Entonces, voy a poner la solución que ofrece el gobierno, ¿ya? Una posibilidad sería que la familia de este paciente denunciara a la empresa donde trabaja el paciente. O que yo, como médico, hiciera la denuncia, con lo cual además, si hiciera algo así, además estaría violando el secreto profesional. Pero supongamos que soy un descriteriado, que no solo que violo el secreto profesional y uso esta información confidencial que yo tengo de mi paciente y denuncio a esta empresa. ¿Qué gana mi paciente? ¿Qué ganan esos trabajadores? Dicho de otra manera, si esta pequeña empresa, porque no es una tremenda, no es una mega industria, es una pequeña industria, una pequeña empresa, que además le ha dado trabajo a mi paciente un año. Si yo la
denuncio, ¿qué gano? Bueno, lo único que gano es que esta empresa se va a quiebra, ¿no es cierto? Tiene que cerrar, se va a quiebra y quedan todos esos trabajadores bien seguros, entre comillas, en sus casas, sin riesgo. Entonces, claramente esa no es la solución, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la solución? Es la pregunta, doctor. ¿Falta más fiscalización? ¿Falta más rigidez? ¿Faltan castigos reales? Se ha ido aumentando la fiscalización. En todo caso. Que el problema, lo que trato de decirle, Carlos Alberto, es que en este caso muestra que el problema no es la fiscalización, el problema tampoco son los empresarios que están consiguiendo estos permisos adulterados para poder sostenerse. Si en el fondo, si uno lo mira desde ese punto de vista, los empresarios que hacen esto, en cierto sentido, uno los puede entender. Porque si ellos cierran, quiebran. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, la que algunos pocos economistas en Chile y en el mundo han venido sosteniendo todo este tiempo. Lo que debiera hacer el Estado de Chile y toda la sociedad chilena es invertir en apoyar a esas pequeñas, medianas y a veces grandes empresas, la TAM, por ejemplo. Chile no puede darse, no podemos dejar caer a la TAM. Sí, estoy de acuerdo con usted. La TAM es la empresa aérea que va a permitir que este país siga moviéndose. No nos podemos quedar sin una industria. Sin traslado aéreo. ¿Ah? Sin traslado aéreo, obviamente, de carga y de pasajeros. Es una empresa estratégica para el país. Lógico, no nos podemos quedar sin estas pequeñas empresas que hacen galletas, dulces, etcétera. Bueno, lo que se necesitaría entonces es que el país invirtiera millones de dólares en apoyar a estas empresas, porque le diga, mire señor, ustedes no se van a ir denunciados, no van a ir a un tribunal a tener que rendir cuentas. Lo que va a hacer el Estado de Chile es apoyarlo a ustedes para que puedan sostener y cerrar la empresa durante los 1 mes, 2 meses que se requiere para parar esta pandemia. Eso es lo que habría que hacer en serio. Entonces yo quisiera escuchar a los economistas de espacio público diciendo eso. Bueno, pero doctor, hubo un acuerdo transversal hace poco de más, no sé cuánto, 12.000 millones de dólares para ir en varios elementos, varias vías, por varios lados, eliminando impuestos o difiriéndolos para más adelante, o difiriéndolos para los próximos años, para los independientes, para los informales, etcétera, etcétera, y que fue transversal, e incluso muchas de las ideas del acuerdo fueron tomadas justamente por ese comité de expertos que convocó el Colegio Médico, que eran desde economistas de izquierda hasta economistas de derecha que llegaron a este acuerdo entre comillas. Sí, pero la verdad, pues, Belu, es que se necesita mucho más que eso. Mucho más. A ver, le voy a poner otro ejemplo. ¿Ya? En mi caso, yo podría ser considerado un pequeño empresario. ¿Ya? Tengo mi consulta, que está cerrada, y hay 2 secretarias que dependen de mí. Y de hecho, una de las secretarias tiene 3 hijos. Uno de ellos, una guagua que lleva de 6 meses. ¿Ya? ¿Le sirve al doctor Rodrigo Paz que en enero, febrero, Impuestos Internos me devolvió el PPM? Sí, poco. ¿Le serviría al doctor Paz que el Servicio de Impuestos Internos me dijera, mire, ¿sabe? No va a pagar PPM durante todo un año. Pero, ¿sabe? No le vamos a devolver el PPM a su bolsillo. Le vamos a ofrecer el que usted no pague PPM durante un año, pero con el compromiso de que eso que no va a pagar al Estado va a permitir que usted le siga pagando eso en salario a su secretaria. ¿Usted cree que yo me negaría a eso? No, de ninguna manera. Bueno, dependiendo de la estructura de cada uno, no sé cuál es su estructura, doctor, si atiende solo como persona natural o tiene una sociedad médica, pero también algunas sociedades médicas también se han acogido a la ley del empleo. ¿Cómo? Algunas sociedades profesionales se han acogido también a la ley de protección al empleo. Bueno, yo podría, pero la ley de protección al empleo tampoco es solución en mi caso.
Primero porque la Teresa está jubilada, por lo tanto ella no puede, como recibe una jubilación todos los meses, ella no puede postular a eso. Y en el caso de Rosa, está posparto, por lo tanto, teniendo fuero maternal no le sirve, no puede postular tampoco a la ley de protección del empleo. Y si se hiciera una salvedad con ella, el seguro de cesantía le cubriría 3 meses de sueldo, no más. Así es. Y esto se requiere sostener a la gente por lo menos 6 meses. Entonces, yo creo que ha habido mucha parafernalia, ¿ya? Pero a la hora de tomar en serio lo que esto significa en términos económicos. Y, doctor, y aplicar a los trabajadores, por ejemplo, el postnatal de emergencia, eso sería extraordinario si se aprobara. Bueno, ese postnatal de emergencia va a ser, entre comillas, reemplazado justamente por el seguro de cesantía, que tiene una cobertura de hasta 6 meses, pero justamente eso no es real, para que no se llame postnatal de emergencia, sino acudir a lo que están... Ese seguro, yo sí. No leí eso, pero... ¿Aló? Sí, adelante. Le explico, el seguro, la que tiene un trabajador, mi secretaria, Rosa, lleva casi 10 años trabajando conmigo. Lo que ella ha ido imponiendo, que en realidad se lo impongo yo, es parte de mis obligaciones como su empleador, ir poniendo, pagándole todas sus cotizaciones al día, ¿bien? Y parte de eso va a ese seguro de desempleo. Pero la cantidad de dinero que tiene en ese seguro de desempleo le cubre 3 meses de estar sin trabajo, no más. No dura 6 meses, ¿no? Normalmente dura 6 meses, el primer mes con un porcentaje, el segundo con otro porcentaje, el tercer mes hasta el sexto mes, que es el último mes en condiciones normales. Lo que trato de decirle es que puede que dure 6 meses, pero la cantidad de dinero que hay ahí emposado no cubre. Claro, va decreciendo, por supuesto. Pero el Estado tendría que meterse la mano al bolsillo, doctor. Es que eso es lo que estoy diciendo. Mucho más allá de lo que ha invertido hasta ahora, que es bastante, pero al ver tantos problemas, porque uno ve problemas permanentemente, tiene que meterse la mano al bolsillo e invertir mucho más. Así es. Y eso fue lo que hizo Alemania, Nueva Zelanda, en fin, los países que se han tomado en serio esto, han invertido mucho dinero en asegurarle a las personas que están en esta, y a los empresarios, vuelvo a decir lo mismo. Pero doctor, yo le hago el contrapunto. Usted me habla de Alemania y de Nueva Zelanda, que tienen otro PIB, otra economía, otro volumen, otro ingreso. Bueno, independiente de que Chile le ha ido bien en este último tiempo, y tiene holgura justamente para darte esas cosas, pero tampoco tiene ese tipo de economía. Porque, claro, ¿cuánto cree usted que gana una secretaria en Alemania? Bueno, probablemente gana 3 o 4 veces más lo que gana la secretaria del doctor Rodrigo Paz acá en Chile. Por lo tanto, yo no creo que sea yo creo que el nivel de inversión que tiene que hacer Alemania es mucho mayor proporcionalmente al que tiene que hacer Chile, porque son estándares de vida mucho mayores también. Por lo tanto, a mí no me satisface esa explicación. Es más, es cosa de ver cuánto dinero tiene este país en ahorros todavía. ¿Cuánto dinero tiene o cuánta capacidad de endeudamiento tiene este país hoy día? A ver, si el doctor Rodrigo Paz, que es un profesional de clase media, digamos, no es ningún mega empresario, no ha aparecido, pudo gestionar un crédito con el Banco Chile por 10 millones de pesos, y no tengo, para poder pagarle a mis 2 secretarias todos sus años de servicio, etcétera, dado que no se ve otra salida, ¿por qué el Estado de Chile no puede pedir crédito en el extranjero para sostener? Bueno, doctor, ha hecho varios instrumentos el Estado de Chile justamente endeudándose, emitiendo bonos, etcétera, pidiendo una línea de crédito al FMI, muchos instrumentos justamente para... Se están endeudando casi un 40, no sé cuánto era, el 20% del producto. Que yo he escuchado es que lo que se ha endeudado y lo que se ha invertido es una migaja. Que la capacidad de endeudarse y de inversión que tiene el Estado de Chile es mucho mayor. Doctor, antes de ir a la pausa, porque ya estamos en la hora, quisiera
retomar a la vuelta de la pausa, que le vamos a dejar como varias preguntas del auditorio que le hacen en la semana, le dejan recado cuando en el resto de los días, para que hagamos como un ping-pong de preguntas y respuestas cortas. Y también a la vuelta quisiera que usted me profundice de lo que quisiera usted tomar el tema, en el sentido del tema del duelo, de los ritos funerarios y de la salud mental. Todo eso, César, a la vuelta de la pausa. Excelente, muy bien. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. A ver, doctor, le voy a hacer 2 preguntas de 2 auditores. Don Jorge Ortiz ahí me preguntó que lleva 3 meses en casa. ¿Y qué tiene que hacer él para enfrentar? Porque dice que la crisis, vive solo incluso, la crisis que está viviendo en el encierro es terrible. ¿Cómo puede enfrentarla? Esa es una. ¿Y ¿En qué sentido? Que lleva 3 meses en casa, vive solo. Ya, ¿cómo sobrellevarlo? ¿Cómo sobrellevar, cómo enfrentar esta situación? Y la otra pregunta, doctor, para ganarle tiempo, porque usted, para darle más tiempo a usted, le pregunta a don Carlos de Huechuraba, que debe estar escuchando a esta hora, ¿en qué influye la agua lluvia o si influye el agua lluvia en esta pandemia? Ya, bueno, a la última pregunta no lo sé, ¿ya? No, de verdad que no lo sé. Lo que es claro es que las bajas temperaturas, eso está bien demostrado, que se asocian a un aumento en la tasa de contagio y de letalidad del virus. Por lo tanto, yo creo que más importante que es cuánto llueve, es si es una lluvia que se asocia a heladas, o es una lluvia asociada a aumento, porque de repente ocurre que cuando llueve hace menos frío. Por lo tanto, habría que preguntarle a los expertos meteorólogos si estas lluvias... que se equivocan mucho hoy día los meteorólogos. No, sí sé, pero me refiero a si estas lluvias que estamos viviendo están asociadas a altas o bajas temperaturas. Yo, así como de sensación térmica, tengo la impresión de que no han habido heladas todavía, que ha sido una lluvia no asociada a frío muy intenso. Ahora viene la helada, me parece. Exacto, las heladas sí que son fatales para la diseminación del virus y para su letalidad. Ahora, lo segundo, lo primero, la pregunta de este señor que dice que está desesperado en su casa, que vive solo. Sí. Bueno, es difícil darle una respuesta simple, digamos. Cada caso es muy distinto al otro. ¿Ya? Yo diría que una de las cosas que por lo menos a mí y a muchos de mis pacientes nos ha ayudado a tolerar esto es entender el sentido que tiene hacerlo. Cuando uno está haciendo algo porque está obligado y no le ve sentido, es muy distinto cuando uno entiende el infinito sentido que tiene. Y lo segundo, yo diría que puede ayudar también, es consultar, ¿ya? El gobierno creó una plataforma que se llama algo así como Saludablemente. Así es, ¿ya? sí. Donde habría psicólogos que estarían disponibles para atender a las personas que están angustiadas, que están, digamos, con problemas ya con síntomas, que requieren ayuda profesional. Creo que es una buena iniciativa. El problema, la crítica que yo le haría, es que para poder abordar los graves problemas de salud mental que se están generando en nuestro país, a propósito ya no solo de la amenaza de la muerte por el virus, de las muertes de personas, familiares, vecinos, amigos, amigas, padres, etcétera. Agreguémosle a eso el tremendo daño que causa la cesantía, la amenaza de cesantía, etcétera. Y en esos casos sabemos hoy día que por lo menos 1 de cada 3 personas, o 1 de cada 4, siendo ya muy conservador, va a desarrollar problemas que van a requerir atención médica psiquiátrica, depresiones graves, conductas suicidas, etcétera. Y yo no veo hasta aquí, tampoco veo que el gobierno esté invirtiendo en generar equipos profesionales donde haya ya no solo psicólogos amateurs muchas veces, sino que psicoterapeutas, psicólogos con experiencia
profesional de largo vuelo que puedan trabajar con pacientes con problemas graves, psiquiatras o médicos de familia con formación en salud mental o neurólogos con formación sólida en salud mental que puedan evaluar y medicar a muchos pacientes que van a requerir medicarse con estabilizadores del ánimo, con fármacos antipsicóticos, incluso en algunos casos más graves, etcétera. O sea, se nos viene, ya está en curso una epidemia de graves problemas de salud mental y se agravan además por un quinto factor, que es las precarias condiciones que hoy día estamos teniendo para apoyar a las personas a hacer los duelos. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa cuando hoy día se muere su mamá, su papá, su hermano, su hermana, su amiga, su amigo, su pareja, etcétera, con esta enfermedad, y resulta que producto de que efectivamente hay que hacerlo así, hay que hacer un protocolo que debiera ser muy estricto, justamente para evitar que en velorios masivos se contagie la gente, en el contacto con el cadáver, ¿no es cierto?, con el cuerpo de este fallecido, se produzcan contagios, etcétera. Y bueno, de nuevo nos encontramos con que uno no ve iniciativas reales para poder apoyar a las personas, y más bien ve todo lo contrario. Pues yo hoy día quería referirme, aunque sea brevemente, a esta situación que ocurrió con el presidente de la República, si no violando el protocolo. Hay gente que dice que en realidad el protocolo no se violó porque en realidad no habían 30, sino que habían 22 personas y habían 2 más nomás. Pero claro, no se respetó el espíritu de lo que estamos hablando. Exacto, pues, exacto. Y eso, que usted señala muy bien, es muy grave porque, mire, en psiquiatría, en psicología, importa mucho no solo el hecho objetivo que la persona vive, sino además cómo eso se significa, dicen los psicólogos, cómo esto se simboliza. No es lo mismo que una hija, que en este caso es la madre de mis hijos, no haya podido ir a enterrar a su padre, falleció hace un par de meses, no haya podido ir a enterrar a el esposo de una de sus hermanas, Pedro, que además era un tío queridísimo por mis hijos, producto de esta enfermedad. De hecho, Pedro murió de COVID. Pero es muy distinto que ella no haya podido hacer eso, que mis hijos no hayan podido hacer eso, que mi hija no haya podido hacer eso, y ver al presidente de la República haciendo todo lo que ellos no pudieron hacer. Mire, es tan dramático que, mire, mi hija nunca me habla de cosas políticas. Yo, de hecho, evito hablar de esas cosas con ella porque creo que a cada edad su momento. Y algo que me parece muy, muy infame son esos papás que concientizan, que inoculan ideas políticas, discursos en sus hijos. Yo creo que siempre he pensado que los hijos tienen que... Uno puede estar para responder, qué sé yo, pero finalmente no me quiero dilatar eso, pero por primera vez... Es una decisión que ellos van a tomar a medida que vayan creciendo. Exactamente. Mire, por primera vez en todos estos años, nunca mi hija me había hecho un comentario de la política contingente. Hasta hace 2 días atrás, que me dijo, papá, ¿viste eso del presidente Piñera en el funeral de su tío? Y yo la verdad que no quise entrar por ahí, porque yo sabía que ella en el fondo estaba hablando de ella, de lo que ella no pudo vivir. Entonces, yo creo que vinculándolo con lo que hablábamos en el primer bloque, ¿ya? Yo lo que encuentro más brutal de todo esto es que no solo uno ve como el gobierno, las élites, insisto, no solo el gobierno, las élites que hacen como que son oposición al gobierno, porque yo siempre sigo diciendo que son los mismos finalmente. No solo como una cacheta de payaso. ¿Cómo? Es como una cacheta de payaso, falsa. Tal cual. No solo nos están invirtiendo en proteger a la gente, en proteger a los empresarios. O sea, se supone que este es el gobierno de los empresarios, ¿no?
Bueno, este gobierno debería estar protegiendo a los empresarios, protegiendo a las pequeñas, medianas y grandes empresas que hoy día están a punto de quebrar, y que se ven obligadas, creo yo, muchas de ellas, a generar estos permisos fraudulentos para no quebrar. Bueno, este gobierno que debiera estar invirtiendo ahí, este gobierno que debiera estar invirtiendo en proteger la salud mental de la gente con equipos disponibles para la gente, este gobierno que debiera, por lo menos en los hechos, en su conducta, ¿ya? Cuidar las formas, ¿ya? Para no retraumatizar finalmente a la gente. Que cuando el presidente de la República se conduce de esa manera, él está recordando a todos aquellos que han perdido a familiares, a papá, a mamá, etcétera, lo que él puede acceder a aquello que ellos no pudieron acceder. Y eso es muy brutal. Incluso doctor, mucha gente que votó por Piñera se sintió totalmente decepcionada con esto. Porque como yo decía, va más allá del espíritu. Nosotros también tuvimos un familiar que falleció, claro, que no pudimos despedirlo, que vimos a través de una transmisión de Instagram de mi prima para ver el funeral, qué sé yo. Uh-huh. Incluso esto va más allá de la cuestión política, es como, ¿por qué tú sí, por qué yo no? Tú me pides hacer algo que me restrinja, obviamente por un motivo en particular, en especial, que es cuidarnos de la vida, y tú sales con esto, viejo, con explicaciones que la verdad son bien risibles, la verdad. Ahí las asesorías fallaron, doctor. ¿Perdón? Las asesorías fallaron ahí. No, pero es que ahí, mire, bueno, ahí es feo, doctor, diagnosticar como lo hace la doctora Cordero, como lo hace como a muy elevada posibilidad, pero ahí tiene que ver también la personalidad del presidente Piñera, que es muy hiperactivo, es muy ansioso, y nuevamente le jugó una mala pasada. Mire, yo no creo eso. Y le voy a decir más todavía. Yo tengo la hipótesis clínica de que Piñera finge los tics. Yo, desde que me empecé a formar como psiquiatra, en la Universidad Católica y después en el Hospital Psiquiátrico, por esas cosas de la vida me tocó aprender mucho de tics. De hecho, uno de mis primeros pacientes, cuando recién estaba formándome, era un chiquillo con un diente de la Tourette, y tuve la suerte, además de tener de profesor guía en este tiempo a un médico chileno, el doctor Patricio Fishman, que venía llegando de Yale, que era uno de los centros donde se ha elaborado y se ha desarrollado buena parte de lo que hoy día sabemos de la enfermedad de diente de la Tourette. Y yo le puedo, no se lo puedo asegurar al 100%, obviamente, porque siempre hay un margen de error, digamos, esto, pero a mí me parece que los tics que tiene o que simula el presidente Sebastián Piñera son simulados. Yo creo que el presidente Sebastián Piñera, lo he dicho otras veces, es un operador... Lo simula muy bien, porque le salen como muy naturales. No, para nada. Para un clínico como yo no tienen nada naturales. Son muy artificiales. No voy a entrar en la fenomenología. ¿Por qué lo haría, doctor? ¿Por qué haría eso? Esa es la interrogante. Por las mismas razones por las cuales se fue a comer pizza cuando los narcoterroristas estaban incendiando el metro, por las mismas razones por las cuales, en vez de generar las condiciones para aplacar los ánimos, para generar un ambiente de entendimiento en este país, todo lo que hizo el gobierno, no solo Piñera, a propósito del llamado estallido social 1.0, fue enardecer los ánimos. Y de hecho, ahora hacen lo mismo. O sea, lo de la foto en Plaza Italia, doctor, cuando estaba en cuarentena todo. Y eso no es impulsividad. Yo respeto mucho a mi colega, la doctora Cordero, como clínico. Yo creo que es una muy buena clínico, pero creo que en eso se equivoca. Yo creo que Sebastián Piñera, bueno, de hecho es un hecho bien establecido, conocido, que la familia Piñera, y particularmente Sebastián Piñera, están vinculados a organismos de inteligencia, la CIA. Y yo, como lo vengo diciendo hace rato, la CIA y otros organismos de inteligencia están interesados en generar, no solo en Chile, en todo el mundo. Acuérdense lo que pasó en Stuttgart hace unos días atrás, donde un grupo de chiquillos millennials, digamos, encapuchados, hicieron recordar lo mejor de Plaza Italia, entre comillas, allá en Stuttgart. Ni hablar de Estados Unidos, donde hemos visto estas violentísimas manifestaciones donde los principales protagonistas son narcodelincuentes. Entonces,
Y esto tiene que ver con lo que ya hemos hablado otras veces, lo que llamamos la guerra del agua, se acaba el agua, no hay agua para todos los seres humanos. La única forma de evitar una debacle es, para muchos, reducir la población del mundo, es detener la economía, paralizar el capitalismo para que baje las temperaturas. Y desde esa lógica, lógico que les sirve tener a presidentes como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y Piñera en Chile, también el mismo primer ministro inglés, que acuérdense que cuando hacía mofa del coronavirus en Inglaterra y andaba dándole abrazos a todo el mundo hasta que se contagió. Dicen que se contagió, yo tengo mis dudas. Pero, en fin, esto es un diseño. Por lo tanto, atribuir estas salidas de libreto, como les llaman algunos, piñericosas, yo creo que no, yo creo que las salidas de libreto del presidente son tan reales como... Doctor, usted que lo puede manifestar mejor, no tiene un patrón de conducta desde que era muy joven, que era acelerado, que metía las patas, Piñera, o sea, desde que era ejecutivo. Piñera ha sido siempre bien la locomotora, ¿se acuerda que le decían en su primera campaña? Era un tipo frío, súper controlado. Lo que pasa es que tiene un estilo, pero de impulsividad, así que nada, no se confunda. Piñera es un tipo más frío y calculador que pisa la tierra. Así que, y de hecho, mire los tics, y fíjense cómo se dan. Y además pregúntese cómo es posible que el presidente de la República siga con tics cuando hoy día hay medicamentos que curan eso casi al 100%. Entonces es muy raro, güey. O sea, hoy día... Doctor, volviendo al tema que está muy... Bueno, todos los temas han sido interesantes, pero el tema en el sentido de volver a esto, lo que estábamos conversando de los ritos, del funerario, de la salud mental, ¿qué le puede afectar justamente a mucha gente en Chile? Incluso habían estadísticas, en la guerra del Pacífico tuvimos baja 2.500 personas, para los terremotos murieron mucho menos, qué sé yo, pero ahora vamos a enfrentar una cantidad de muertes y pensar en la historia de Chile de los últimos, qué sé yo, de los últimos 100 años. Y para toda esa gente que no hizo el rito funerario independiente, de acompañar en el sentimiento a la gente que pierde un familiar, pero eso se va a poder cubrir en el sentido de después hacer un homenaje, un testimonio, o va a quedar algo vacío eternamente por no hacer ese rito como el que estamos hablando. O sea, yo creo que el gobierno y las élites de este país, insisto, tanto las que hacen como que son de oposición, como están haciendo todo lo necesario para que esas heridas no cierren. Mire, esto es un poco acuérdense que el diseño en Chile de los detenidos desaparecidos, que no fue un diseño chileno, fue en todo el cono sur, en toda Latinoamérica, de hecho, fue implementado por la CIA. La política de hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas de violaciones a derechos humanos en las dictaduras de militares en todo el cono sur, fue una política implementada desde Estados Unidos. Y yo no tengo ninguna duda que fue con el objeto de generar heridas que no pudieran cerrar. Y yo creo que ahora... ¿Cuál es el sentido de eso, doctor? Bueno, mucho. Pues. Primero, en lo que se refiere a las violaciones de derechos humanos del 73 en adelante, dejan una herida que no puede resolverse, no hay posibilidad de reconciliación. Entonces tenemos un país dividido y un viejo adagio es divide para gobernar. Y en este caso ahora, hoy día, ¿qué sentido tiene agizar a la gente? Bueno, porque yo creo que están generando todas las condiciones, ya lo decía la semana pasada, para producir un reventón social brutal en Chile. Brutal. Yo insisto, Dios quiera que me equivoque, pero yo creo que... ¿Pero usted cree que va a haber un reventón más grave aún que del 18 de octubre para adelante? O sea, que usted cree que cuando la economía se tranquilice esto va a reventar aún más? Absolutamente, esa es mi tesis. Yo creo que lo que viene ahora... Muy ¿Y quién gana con eso, doctor? ¿Quién gana? ¿Cómo? Bueno, ¿Quién gana con eso? Ganan aquellos operadores de la globalización del mundo, que, insisto, buscan reducir la cantidad de gente y la población al máximo. O sea, no va a haber agua, lo vengo diciendo hace rato, no va a haber agua para toda la humanidad, cada día hay menos agua. Estas lluvias que hemos tenido ahora, que son en cierto sentido un regalo, digamos,
no resuelven el déficit crónico de agua en todo el país y en todo el mundo. No va a haber agua para toda la humanidad. Hoy día la única manera de detener el aumento de la temperatura global y la emisión de CO2, que es la que la causa, es parando en seco las economías de todo el mundo. De hecho, lo comentamos hace, creo que un mes atrás, que a propósito de un artículo publicado por Bloomberg, informaban que por primera vez en 60 años, en los últimos meses, dejó de subir la temperatura del planeta y empezó a bajar. Sí. Perdón, no la temperatura, la emisión de CO2, por primera vez. Entonces, claro que tiene sentido. Si uno lo mirara en términos, digamos, fríos. Hay que terminar con el capitalismo, doctor, por ahí va. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el capitalismo? Yo no creo que lo quieran terminar, porque los que yo creo que están detrás de esto son la banca internacional, son el capitalismo. Es frenarlo porque a esa tasa en que íbamos, esto era una catástrofe ecológica a la vuelta de la esquina, digamos. O sea, si uno lo mirara así, podría uno casi decir, mire qué paradojal. Uno podría decir, gracias al coronavirus. Porque el coronavirus y el narcoterrorismo y las explosiones sociales que metemos a producir en todo el mundo y van a generar muchas muertes, creo yo. Mirado desde esa perspectiva puede ser un costo, entre comillas, menor al lado de lo que podría ocurrir si no se hace eso. Ahora, claro, hay un tema ético ahí. Uno podría decir, bueno, si la única manera de detener la emisión de CO2, frenar el cambio climático, asegurar que haya una cantidad de seres humanos sobre el planeta Tierra que puedan acceder al agua, es una política de exterminio masivo de la población, cada cual tendrá que evaluar si eso es legítimo o no. ¿Ya? Yo no creo que sea una respuesta fácil, ¿te parece? No creo que sea una respuesta fácil. Derechamente lo digo. Yo, desde mi posición moral, por decirlo así, yo no haría eso. O sea, si yo fuera, por decirlo así, el dueño del mundo y supiera que la única manera de evitar que todos nos muramos, por decirlo así, es esta, yo no lo haría, porque yo creo que hay cosas que no se pueden hacer incluso en el nombre de la vida, por ejemplo. Pero entendería que alguien me dijera, mira, no, tú estás equivocado, y por último, esa moral que tú tienes, que dice que en el fondo mejor morirnos todos dignos, decentes, sin matar a nadie, para sobrevivir, versus que se salven unos pocos o un grupo. En fin, yo creo que es algo discutible, por lo menos. No me atrevería a juzgar así de una manera categórica. Pero claro, mirado en el microcosmos que vivimos, claro que hace sentido esa lógica, ver cómo operadores como Sebastián Piñera o la misma Bachelet, en fin, si aquí todos han sido los mismos. No se le olvide que Bachelet es la gran articuladora de las matanzas en Sename, las muertes de chilenos en listas de espera. Entre Piñera y Bachelet yo no veo ninguna diferencia, y con Lagos menos, son los mismos. Doctor, estamos en la hora, le quiero agradecer esta hora que estaba muy interesante, esperemos que los auditores que nos escuchan también, así que Un minuto. La ansiedad, ¿cómo enfrentamos la ansiedad y el miedo? Pero por favor, para que terminemos por lo menos con algo, porque mañana van a llamar los auditores, terminan todos con miedo, con terror. Veamos algo, algo de optimismo. ¿Cómo salimos de esto, doctor? Un minuto. Yo cuando hablo de estas cosas, sé que por un lado genera miedo pensar que esto pudiera ser posible. Insisto, yo siempre estoy deseando estar equivocado. Pero creo que no hay cosa peor, y se lo digo como psiquiatra, que sentirse presa del miedo y de la rabia especialmente, al ver cosas como la que hizo Piñera estos días, y no entender qué significa eso. Yo creo, soy de los que, y hay mucha evidencia científica de eso, que cuando los seres humanos entendemos, o tenemos al menos una hipótesis, una idea que explica lo que está pasando, eso
aunque pueda ser terrible de pensarlo incluso, eso nos ayuda a controlar el miedo. Dicho de otra manera, si es cierto, y ojalá no lo sea, esto que yo estoy sospechando, ¿ya? Bueno, uno puede entender muchas cosas que de otra manera cuesta entender, y además tomar decisiones también. Saber a qué atenerse, definir cursos de acción, saber qué puede esperar y qué no puede esperar. De manera que, okay, doctor. Que por ahí muchísimas gracias. Bueno, ampliamos la próxima semana, doctor. Justo le hicimos una pregunta muy interesante, pero ya estamos al límite. Gracias, doctor. Nos encontramos el próximo miércoles. Paciencia conmigo. Chao. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Un abrazo, doctor, y cuídese. Un gran abrazo y a cuidarnos todos.